Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que es por demás decirlo que está exquisita porque su mensaje es realmente maravilloso. El título de la lección de esta semana es La salvación, la lección número 4 del tercer trimestre de este año. Y esta semana vamos a estudiar, a aprender y a descubrir temas muy interesantes, como por ejemplo, ¿qué es realmente la salvación? ¿Cómo se obtiene la salvación? Estos asuntos vamos a estarlos aclarando durante toda esta semana. Y como si fuera poco, vamos a descubrir cuál fue la iniciativa de Dios para alcanzarte a ti y para alcanzarme a mí con relación a la salvación. También vamos a aprender al estudiar por qué Jesús es nuestro sustituto, cómo Él nos sustituyó a nosotros para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Seguidamente vamos a conocer, siempre al estudiar, cómo quedamos libres del pecado. ¿Cuál es la razón por la cual tú y yo podemos estar seguros, convencidos y realmente liberados de este mal? Bueno, esta semana lo vamos a entender. Y para finalizar, vamos a disfrutar de una lección muy especial. El tema es cómo Cristo nos da vida y vida eterna. Por favor, abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Veamos qué nos envía como bendición nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana a memorizar se encuentra en el libro de San Juan, el capítulo 3, el versículo número 16. Este es un versículo popular y mundialmente conocido por toda la comunidad cristiana y aún por la no cristiana. Y quisiera hacer énfasis porque muchas veces lo recitamos de memoria en las iglesias y lo decimos en público, pero lo decimos mal. Mire qué es lo que dice San Juan 3:16. Aquí leo literalmente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, esa es la palabra que quiero señalar, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? Bueno, es claro que aquí dice que de tal manera, está dando una especie de, una expresión de magnitud, de tamaño, de tal manera, es una manera que amó gigante, de tal manera amó Dios al mundo, que entonces Dios dio, oiga bien, el segundo paso es amó de una manera grande y Dios dio. ¿Qué es lo que dio? A su Hijo único, unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Él, o sea, cree en Él o en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta es, ¿crees tú en que Cristo es tu Salvador? ¿Creo yo que Cristo realmente me ha salvado y su sacrificio es suficiente para que yo alcance perdón, salvación y vida eterna? Esa realmente es la pregunta que nos confronta en esta ocasión. La lección de esta semana se basa, como dijimos, su título es La salvación. Y en esta semana es claro, dice aquí, que la muerte es parte de la vida. Es parte del ciclo. Los seres humanos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Es un ciclo natural. Pero realmente la vida no es el propósito de Dios. Jamás fue que tú y yo muriésemos. Él quería que nosotros viviéramos eternamente. Sin embargo, por el pecado, dice, el pecado pasó a todos los hombres. Y como el pecado pasó a todos los hombres, también pasó la muerte. Así es que la muerte es parte del ciclo de vida, producto del pecado. Entonces, el mal realmente es el pecado. Leo literalmente, no importa cómo la entendamos, algo es seguro. Sin la ayuda divina, la muerte eterna sería el destino de todos nosotros. En otras palabras, si Dios no hubiera intervenido, tú y yo estuviéramos condenados para muerte eterna. Pero Cristo vino para que tú tuvieras vida y vida en abundancia.
Dios nos ofrece salvación, Dios nos ofrece vida eterna a través de su Hijo. La vida está en el Hijo, en Él está la vida. De tal manera que Dios te ofrece a ti y me ofrece a mí la salvación. Dios en su infinito amor nos ofrece la salvación mediante Cristo. ¿Cuál es la manera en que llega la salvación? Solamente hay un camino, solamente hay un nombre. Es mediante Jesucristo. Dice la Biblia, Jesucristo hombre. Oh, wow. O sea, Cristo vino a pagar tu deuda y mi deuda. Realmente, hablando de la obra de la salvadora de Jesucristo, Él vino a sustituir el lugar que te tocaba a ti, el lugar que me tocaba a mí, a pagar la deuda del pecado que es la muerte. Por lo tanto, tú y yo escogemos o pagar con nuestra vida o preferir que Cristo pague por nosotros nuestros pecados y ahora Él nos sustituye y tú y yo alcanzamos la salvación. La Biblia es clara, tenemos solo dos opciones respecto de nuestros pecados. O pagamos por ellos en el lago de fuego o aceptamos a Cristo que haya pagado por ellos en la cruz. De tal manera que Él es el garante. Jesucristo es la garantía de tu salvación y de mi salvación. Y esta es la lección que arrancamos ahora. Descubramos qué nos enseña la lección del día domingo y aprendamos de ella, el cual es: la salvación es un don de Dios. Muy bien. En la sección del día domingo, la lección nos presenta lo que es la salvación. Es un don de Dios. Es muy interesante pensar en esto, porque cuando hablamos de obtener algo, de alcanzar algo, de lograr un premio, de lograr algo que en realidad como seres humanos deseamos, nosotros tenemos el concepto, la idea de que todo hay que ganárselo. Sin embargo, aquí vemos claramente que la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Aquí dice en San Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que, dice, dio a su Hijo unigénito. Oiga bien, de tal manera amó que dio. O sea, Él no solamente dijo que amaba, sino que también lo expresó y lo demostró. Así es que el término amar, el verbo amar en castellano, no es el mismo amar que estamos leyendo aquí. Porque aquí dice este término y el sustantivo relacionado con ágape o amor revelan el constante y profundo amor de Dios hacia sus criaturas, que son totalmente indignas de ese amor. Oiga bien, las criaturas de Dios, como hijos de Dios, por el hecho de haber desobedecido, de haber pecado, de habernos rebelado contra Dios, no merecemos ese amor. Técnicamente, el amor que nosotros, del cual hablamos nosotros en esta tierra, es un amor egoísta, caprichoso, que da si Él recibe, que da si de alguna manera vuelve a recibir algo a cambio. Sin embargo, el amor de Dios es un amor que no merecemos, pero Dios demuestra de esa manera su amor. Así es que el amor es el atributo por excelencia del carácter de Dios. Él no solo nos ama, sino que también Él es amor. O sea, ese amor que Dios da es un amor sublime. Dice, no ocurre así con Dios, hablando del amor egoísta del que estaba hablando. No ocurre así con Dios. Su amor se refleja en sus acciones. Por amor dio a su Hijo y a su Hijo único para nuestra salvación. Y al hacerlo, nos dio todo lo que tenía. En otras palabras, Él vació todas las riquezas del cielo y las mandó representadas en su Hijo Jesucristo para que tú y yo alcanzáramos perdón, salvación y vida eterna. De tal manera que el amor de Dios es un don, es un regalo que no merecíamos. Él no solamente dijo que nos amaba, sino que Él demostró que nos amaba. Él no solo expresó su amor, sino que lo demostró con hechos tangibles y reales. Así es que no es lo mismo decir te amo que hacer o cumplir con lo que yo digo que hago o digo. Amar no es lo mismo que decir te amo. Hacer no es lo mismo que decir. Así es que Dios no solamente lo expresa, sino que lo demuestra. Aquí la lección nos presenta algo bien interesante con relación a un tema de lo que nosotros consideramos muy importante acerca de la salvación. ¿Es por obras o es por fe? ¿Es un don de Dios o es algo que yo me gano? Oiga lo que dice Lucas capítulo 18,
versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos, oiga bien, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Oiga, a ellos también le dijo esta parábola. Y habla de los dos hombres que subieron al templo a orar. Uno oraba de pie y el otro se humillaba y se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé digno a mí que soy pecador. Este tema algunas personas lo agarran para decir: no, hay que orar de rodillas, y es que es de rodillas. Sí, es cierto, debe de ser de rodillas, pero más que ser de rodillas, es un asunto de humillar tu alma. No solamente es arrodillarte, tienes que humillarte delante de tu Dios, realmente y de corazón. Porque allá en el cielo había uno que se arrodillaba de manera hipócrita. Así es que el punto aquí dice que uno de ellos decía, versículo 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Este dice: ya la hice, yo he hecho todo para ganar la salvación. Versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Hablando de los publicanos, eran los cobradores de impuestos. Y esta gente, los mismos hermanos de ellos, lo rechazaban y lo tenían como pecadores, como traicioneros de la patria. ¿Por qué? Porque se habían hecho de parte de aquellos que cobraban impuestos para el gobierno. Así es que entonces la pregunta es: ¿la salvación se gana o es un don de Dios? Sin duda ninguna, Dios te la da a ti, Dios me la da a mí. No tengo nada que hacer sino que confiar en los méritos de Cristo, aceptar su sacrificio y reconocer que ese don gratuito que Dios me da, me lo da de manera, valga la redundancia, gratuitamente, de tal manera que la salvación es un don de Dios. Era completamente inmerecido. Así es, la salvación es un regalo de Dios. Los regalos no se ganan, simplemente se aceptan. No podemos comprar la salvación, solo recibirla. ¿Ya la recibiste vos, la salvación por fe? ¿Tú realmente crees en los méritos de Cristo, que su sacrificio y muerte en la cruz te salva de tus pecados? Yo creo eso. Si tú crees eso, tú has recibido la salvación, el don de Dios. La salvación es por gracia, y gracia es recibir lo que no merecemos. Así es que la salvación es un don de Dios y tú escoges recibirlo o rechazarlo. Sin embargo, si lo rechazas, ciertamente puedes perderte. Y si tú crees que puedes obrar para ganar la salvación, igualmente estás perdido. Por lo tanto, la salvación es un don de Dios que Dios te da a ti y me da a mí, aunque no lo merecemos, por amor a ti y por amor a mí. Él dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos perdón, salvación y vida eterna. Continuemos con la lección, recibamos más bendición y estudiemos la lección del día lunes con el tema que es la iniciativa de Dios en la salvación. Muy bien. En la lección del día lunes, aquí nos presenta en esta sección lo que es la iniciativa de Dios en la salvación. Oiga bien, ¿quién toma la iniciativa para alcanzar al pecador y salvarlo? No es el pecador, no es el hombre, es Dios el que toma la iniciativa. Una simple lectura de los evangelios demuestra claramente que nosotros le debemos nuestra salvación al Señor. En otras palabras, Jesús no vino porque tú lo invitaste, ni porque yo lo invité. Él vino porque Él tomó la iniciativa. Realmente, Él fue un enviado de Dios, como así lo presenta la Biblia. Dice, Jesús no vino a este mundo porque lo invitamos, sino porque el Padre, dice, por amor a nosotros lo envió. Dios es el que toma la iniciativa. En otras palabras, dar la iniciativa es, Él toma el primer paso para venir y rescatarte y salvarme a mí. Jesucristo mismo hizo referencia, el Padre que me envió, dice, el que me envió, hablando de Dios, de tal manera que Él vino, pagó tu deuda y pagó mi deuda para que nosotros fuéramos salvos. Él dijo palabras como esta, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice San Juan 6:44, dice, ninguno puede venir a mí, sino el Padre, el que le envió. O sea, el que viene a Cristo es el Espíritu de Dios que lo trae. Y de esta manera dice, yo lo resucitaré en el día posterior. ¿Por qué? Porque Él ya tiene la presencia de Dios. A pesar de que somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Así lo enseña claramente la Biblia. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino para dar su vida en rescate por ti y en rescate por mí. Él tomó la iniciativa. Él, mejor dicho,
dio el primer paso para alcanzarte a ti y salvarme a mí. El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Cada vez que lo contemplamos clavado en la cruz, nos atrae a sí mismo. Así lo dice San Juan. Y yo, si fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. De tal manera que el blanco es Cristo, al verlo, al contemplarlo, al mirar su sacrificio, no queda otra alternativa más que enamorarse del amor y la misericordia que Él nos ofrece. Me encanta grandemente en este día la lección porque nos refiere a 3 parábolas muy conocidas en el libro de San Lucas. La primera es la de las 100 ovejas, la segunda es la pérdida de la dracma y la tercera es la del hijo pródigo. En las 100 ovejas, la oveja deja las 99, se va, se descarría y se pierde la oveja. La segunda es la de la dracma. La dracma no sabe que está perdida igual que la oveja, pero están perdidas las dos. La diferencia es que la dracma está perdida dentro de la casa, en la casa. Y el hijo pródigo se va y abandona el hogar. Él voluntaria y conscientemente se aleja de su padre, deja en la cuna, el hogar y el ambiente maravilloso del hogar para irse a vivir perdidamente. Pero me encantan estas 3 parábolas porque tienen un final feliz. La oveja es encontrada, la dracma es encontrada y el hijo pródigo también regresa y aunque estaba muerto, como dice el padre, es hallado y vuelve a tener vida. Así dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? En otras palabras, Dios no falla, nadie se pierde. Quien realmente se pone en las manos de Dios y permite que Dios lo alcance. Si alguien se pierde es porque no acepta a Cristo, su sacrificio, su sangre expiatoria y rechaza el evangelio, o del otro lado busca cómo hacer su voluntad, vestirse con su propio traje y trata de ganar la salvación. De tal manera, Dios no está esperando pasivamente que vayamos a Él, sino que Él sale a buscarnos. No importa si estamos extraviados en un lugar peligroso y lejano o estamos perdidos en la casa. El Señor nos busca incansablemente hasta encontrarnos. De tal manera que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él tomó la iniciativa. Él vino para salvar, vino para rescatar. Cuanto más oscura y tempestuosa sea la noche y más peligroso el camino, tanto mayor es la ansiedad del pastor y más ferviente su búsqueda. De tal manera que Él viene a buscar hasta salvar. Mientras el balido cada vez más débil, el balido es el sonido que hace la oveja al estar perdida, le indica que la oveja está por morir. Al fin es recompensado su esfuerzo cuando encuentra esa oveja perdida. Dios toma la iniciativa. La oveja perdida es encontrada, la dracma es encontrada y el hijo pródigo también es salvado. Así es que todo es positivo aquí. La iniciativa de Dios en cuanto a la salvación es para que tú y yo seamos salvos, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Estudiemos la lección, continuemos con la bendición y veamos qué nos dice la lección en el día martes con el tema que es la salvación requirió la muerte de Cristo. En la lección del día martes podemos disfrutar de un contenido maravilloso. ¿Por qué? Porque la salvación en realidad es un don que Dios nos ofrece, es un regalo. Usted elige recibir el regalo o rechazar el regalo. De tal manera que es una lección preciosa, porque la salvación requirió la muerte de Cristo. Aunque muchos de nosotros decimos que la salvación es gratuita, lo cual realmente es cierto. Es un regalo que Dios nos da. Realmente esto tuvo un alto precio, un costo muy alto. Imagínese usted el precio que se pagó por su salvación y por mi salvación. El Hijo de Dios, el creador de todos los mundos, murió por el pecador que no merecía, oiga bien, no merecía salvación. ¿Por qué? Porque el hombre se ha rebelado en contra de Dios. Juan el Bautista describió a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta figura, hablando del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hace referencia a lo que son los sacrificios que se ofrecían para el pueblo
que el pueblo fuera perdonado, redimido o salvado. También les recuerda el sacrificio de Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac. Dice aquí, Abraham reveló fe en Dios, en que Dios proveería del cordero para el holocausto, y el Señor proveyó el animal para ser sacrificado en el lugar de Isaac. En otras palabras, cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Dios estaba mostrando el cordero que proveería para quitar el pecado tuyo y quitar el pecado mío. Lo interesante de aquí es que Jesucristo vino a ser el sustituto. Él ocupó el lugar del pecador, y al morir Él en tu lugar y morir Él en mi lugar, entonces ahora tú y yo estamos en la posición de ¿qué? Que hemos alcanzado el perdón, la salvación y la vida eterna. Este sacrificio era referencia a la Pascua, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que estaban esclavos, estaban esclavizados allí. Se instituyó la Pascua, y ellos celebraron la Pascua, comieron la Pascua para salir siendo libres de Egipto. De tal manera que era un símbolo de liberación, era un símbolo de libertad, de la esclavitud del pecado. Porque el que peca es del diablo, es esclavo del pecado, es esclavo del diablo. De tal manera que el sacrificio era una sombra, era un símbolo, era un tipo de lo que sería realmente el sacrificio de Jesucristo. Al presentar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan el Bautista estaba revelando la naturaleza sustitutiva de la muerte expiatoria de Cristo. De tal manera que Cristo vino a pagar tu deuda. Cristo vino a pagar mi deuda. Mi deuda era impagable. La deuda que tú tenías con Dios por haber pecado, lo que mereces tú y lo que yo merezco es la muerte. No tengo ningún crédito ante Dios, ni mis obras, ni lo bueno que haga, ni lo bueno que yo pretenda hacer, porque la Biblia dice que tú y yo somos malos por naturaleza. Así es que, así lo dice claramente aquí, Él vino a sustituir tu lugar y mi lugar. El precio que se pagó fue bien alto, pero la salvación es gratuita para aquel que la recibe o recibe este regalo de Dios. Así lo dice San Juan, Mateo capítulo 20, versículo 28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, oiga bien, para dar su vida en rescate de muchos. Y de tal manera dice Jesucristo, yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas. O sea, el pastor se sacrifica, se preocupa y busca la salvación de sus ovejas. Esto es realmente notorio. Así es que Jesucristo vino a morir voluntariamente. Él dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Así como el Padre dio, oiga bien, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo dio su propia vida para redimir a la raza humana. Nadie lo obligó a hacerlo. Nadie se la quita, sino que dice, yo de mí mismo la pongo, declaró Jesucristo mismo. Quiero compartir con ustedes lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20 para terminar. Dice así, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los posteros tiempos por amor de vosotros. De tal manera que Dios hizo ese sacrificio sustitutivo, es un sacrificio, es un pago en rescate por tu vida y por mi vida. La salvación requirió de la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo requirió de pagar un precio, un costo muy alto. Y no tiene un valor numérico que se pueda estipular en esta tierra. No se puede comparar ni con el oro, ni con la plata, ni con nada de esas cosas. Dice la Biblia, corruptibles. De tal manera que el precio fue pagado para que tú y yo recibiéramos perdón, salvación y vida eterna. ¿En quién? En Cristo. Jesucristo es tu Salvador, es mi Salvador. Y el precio que Él pagó, que fue un precio de muerte, ahora a ti y a mí nos hace merecedores
no por nuestros créditos, sino por los méritos de Él, de recibir perdón, salvación y vida eterna. Continuemos con esta bendición. Estudiemos la lección del día miércoles con el tema que es libres. Miércoles, la lección nos presenta el tema que realmente es profundamente importante que tú y yo lo entendamos, el cual es libres del pecado. La Biblia dice y asevera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. De tal manera que si tú has nacido de nuevo, si yo he nacido de nuevo, con Cristo hemos resurgido a una nueva vida. Somos libres de toda condenación. Sin Cristo éramos esclavos del pecado, esclavos de los malos impulsos de nuestra naturaleza humana caída. Vivíamos de una manera egoísta. En realidad, nosotros podemos vivir sin Cristo una vida de pecado, una vida de perdición. Pero vivir en Cristo es algo diferente. Hemos de vivir para la gloria de Dios. El resultado inevitable de esta esclavitud espiritual es la muerte. La paga del pecado es muerte. Así como Jesucristo pudo haber liberado a Juan el Bautista, no lo liberó. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista tenía ya una corona de vida. Realmente aquí dice que Jesucristo no liberó a Juan el Bautista de la prisión de Herodes, pero sí lo liberó a los que estaban esclavizados por vidas pecaminosas, quitándole la pesada carga de culpabilidad y condenación eterna, de tal manera que aquellos que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Leo literalmente San Juan capítulo 8, el versículo 34 al 36. Jesús dijo estas palabras. Jesús respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Hay muchas falsas libertades. En muchos países muchas veces se dan guerras supuestamente para dar libertad a esos pueblos. Sin embargo, algunas veces echan en prisión a unos para que otros sean libres. ¿Qué libertad es esa? ¿Qué tipo de libertad es esa? Una libertad donde hay condicionamientos para que pueda haber armonía. Realmente esa no es ninguna libertad. Quiere decir que hay una falsa libertad. Hay una falsa manera de vivir vidas libres. Por ejemplo, aquí dice que los israelitas o los fariseos le dijeron a Jesús, nosotros no hemos nacido de fornicación, nosotros somos hijos de Abraham. Ellos creían que por ser descendientes de Abraham, ellos ya merecían la promesa. Y es claro, dice aquí, el enemigo quiere que para que nuestra salvación confiemos en cualquier cosa, tal como nuestro conocimiento doctrinal, nuestra piedad personal o nuestro servicio a Dios, pero que no confiemos en los méritos de Cristo. O sea, tú puedes hacer cualquier cosa, puedes tener un mejor estilo de vida, puedes tener una buena alimentación, puedes vestir bien, puedes dar los diezmos de todo lo que ganas, puedes orar, puedes ayunar, pero nada de eso realmente, si no es Cristo el que te libera, no eres libre realmente. Así es que tú y yo podemos ser exclusivamente libres solamente por medio de Cristo. De tal manera que el paralítico que fue llevado a Jesucristo estaba de alguna manera esclavo de la parálisis, pero más que de eso, de los pecados que lo agobiaron. Y Jesús miró en su rostro, en el rostro de aquel hombre que estaba verdaderamente arrepentido. En sus ojos suplicantes vio el anhelo de su corazón por perdón y su fe en Jesús como su único ayudador. Tiernamente le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Asimismo, Cristo perdonó a María de sus pecados cuando fue encontrada en adulterio, en fornicación de alguna manera. Ella fue traída y Cristo le dijo, mira, tus pecados te son perdonados, yo tampoco te condeno. Y estando en casa de aquel fariseo, le digo, mira a esta mujer, porque mucho se le perdonó, mucho ama. Así que nosotros somos libres de toda condenación. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Estar en Cristo es estar libre
de toda condenación. La carga de desesperación desapareció de su mente y la paz del perdón llenó su espíritu. En Cristo encontró curación espiritual y física, hablando del paralítico. Y hablando de María, dice, Jesús le explicó, a sus muchos pecados le son perdonados. Entonces dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. De tal manera que nosotros tenemos una gran deuda con nuestro Dios. Y Él solamente quiere que le brindemos nuestra adoración, nuestra gratitud. Hay mucha ingratitud realmente. Dios ha hecho todo para salvarte a ti y para salvarme a mí. Sin embargo, son muy pocos los que dan gracias a Dios por ese don tan maravilloso de la salvación que lo dio en Cristo. De tal manera que Él te dice a ti en esta hora y me dice a mí, mira, Marlon, tus pecados te son perdonados. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y si tú estás en Cristo, eres nueva criatura. Que Dios te bendiga. Agárrate como Jacob de esa promesa y dile al Señor, no te dejaré si no me bendices. De tal manera que recuerda, eres libre, libre en Cristo Jesús. Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos. He aquí hoy el año agradable del Señor para darte libertad. ¿Lo recibes? Que Dios te bendiga. Continuemos con la lección, estudiemos la sección del día jueves y descubramos qué nos enseña el Señor en este día con el tema que es Cristo nos da vida eterna. Muy bien. En la sección del día jueves, la lección nos presenta en realidad dónde está la vida eterna. Cristo es el que nos da vida y nos da vida eterna. Aunque en esta vida muchos se oye hablar de la fuente de la juventud, algo para preservar la salud y que quieres tener más vida y tener vida en abundante, todo eso es posible. Hay gente que piensa que teniendo más dinero va a tener una vida mejor y más abundante. La pregunta es, ¿eso es vida realmente? Vivir más años en esta existencia donde todo es imperfecto. Aún nuestra relación con Dios algunas veces se ve interrumpida por los problemas de la vida cuando golpea la calamidad, la tragedia. Pero, sin embargo, nosotros, a pesar de todo eso, podemos tener una vida abundante aquí y ahora. Debido a nuestros pecados, merecemos morir, pero Cristo tomó nuestro lugar en la cruz y pagó la sentencia de muerte que pesaba sobre nosotros. En otras palabras, la muerte que te tocaba a ti morir y me tocaba a mí morir, que era la muerte por consecuencia del pecado, Cristo vino a morirla por ti y por mí. Cristo murió por ti y murió por mí. Valga la redundancia. En realidad, Cristo murió para salvarte a ti y para salvarme a mí. Así lo dice claramente. Cristo murió para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. De acuerdo a San Juan capítulo 3, versículo 15. Ahora, la pregunta es, hablando de la recompensa de la vida eterna, ¿cómo será eso? Bueno, la lección nos presenta aquí en San Juan capítulo 6, hablando acerca de Jesucristo, que es el pan de vida, el pan que descendió del cielo. Y le dice, ¿saben qué? Vuestros padres comieron el maná en el desierto, comieron y perecieron, o sea, de nada les sirvió. Entonces Cristo dice y reclama una premisa, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá, oiga bien, vivirá, futuro, para siempre. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo entonces? Si alguien comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea, la carne de Cristo, el cuerpo de Cristo representaba el maná que cayó allá en el desierto. Así es que, aunque hoy podemos nosotros decir, bueno, ¿en realidad vamos a tener vida futura? Claro que sí, así lo dice la Biblia. La promesa de salvación está expresada en tiempo presente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Todo el que cree en Cristo tiene vida eterna ahora. Ya no vendrá condenación en el día final, sino que ha pasado de muerte a vida. Incluso si morimos, descansaremos en la tumba. Este descanso es temporario. No nos quita la realidad de una vida eterna. O sea, en esta vida, por muy buena calidad de vida que tengamos, siempre vamos a morir. Entonces, ¿cuál es la gracia entonces de creer en Cristo? Bueno, que Él ofrece
salvación y vida eterna. Tanto así dice que en Apocalipsis dice que el árbol que está allá será para sanidad de las naciones. Oiga, ¿qué es lo que está diciendo? O sea, que aunque vivas bien aquí, siempre va a haber enfermedad, siempre va a haber muerte, siempre va a haber lágrimas, pero allá esa vida va a ser perfecta. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Me encanta lo que dice San Juan en el capítulo 17, versículo del 1 al 3, dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Oiga bien, ¿qué cosa es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así es que, ¿qué cosa es la vida eterna? ¿Cómo tenemos nosotros vida eterna? Bueno, teniendo a Cristo en nuestra vida. Así es que, conociéndole a Él, tenemos vida eterna. Jesús realizó numerosos milagros para restaurar la vida física de muchas personas. Sobre todo, Él quería darle vida espiritual, una vida renovada, limpia de pecado y llena de fe en Él y de la certeza de la salvación. O sea, Él puede darnos salud física aquí, eso es cierto, puede darnos una mejor vida aquí, pero la mejor vida que tú vas a tener, la vida eterna, va a ser allá cuando estemos con Cristo. Él es el pan que descendió del cielo. Cristo es realmente la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así es que Cristo es quien nos da vida eterna. Estudiemos la conclusión de la lección de esta semana. Recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección, la salvación, nos ha mostrado realmente la maravillosa oferta que Dios nos hace para salvarnos de este mundo lleno de maldad, de pecado y de tanta iniquidad. Realmente, contemplando al Redentor, nosotros podemos comprender lo que significó el sacrificio, nuestros pensamientos, nuestro corazón y el carácter mismo puede ser transformado de tal manera que el significado del sacrificio se puede engrandar en nuestra mente y podemos contemplar realmente el gran sacrificio que hizo nuestro Señor y Salvador para salvarte y para salvarme. El plan de salvación queda glorificado delante de nosotros y el pensamiento del Calvario despierta emociones vivas y sagradas en nuestro corazón. Realmente esta lección ha sido una lección muy hermosa. Lamentablemente no tenemos todo el tiempo para poder disertar y profundizar en ella con mucho más tiempo. Sin embargo, podemos ver claramente que los pensamientos se elevan de tal manera que podemos ver la grandeza, el amor, la misericordia, la grandeza del amor de Dios que dio a su Hijo para salvarte a ti y para salvarme a mí. Y de esta manera se elevan los pensamientos, se purifica el alma y el carácter se transforma de gloria en gloria. Cuanto más contemplemos la cruz de Cristo, más plenamente adoptaremos el lenguaje del apóstol cuando dijo: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esta lección ha sido una bendición bien maravillosa, de tal manera que hemos aprendido 5 lecciones, 5 conceptos que a mi juicio han sido de gran bendición, como por ejemplo, descubrimos lo que es la salvación, un don de Dios. En realidad, Dios amó tanto al mundo, amó tanto que dio a su Hijo para que tú y yo pudiéramos alcanzar salvación. Fue un regalo. Cristo vino como un regalo. Cuando Dios lo ofrece y tú aceptas a Cristo, tú recibes la bendición de la salvación. Es un regalo nadie lo merece, un regalo nadie lo gana, un regalo es un regalo. Solo tenemos que aceptarlo, recibirlo por la fe. Así es que así se recibe la salvación. También aprendimos la iniciativa de Dios en la salvación. Vimos como Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estudiamos brevemente las parábolas de Lucas, donde pudimos ver que tanto la oveja perdida es encontrada
vimos que la dracma también es encontrada y también, ¿por qué no decirlo?, el hijo pródigo regresa para alcanzar la bendición de la salvación. Es Dios el Padre que tomó la iniciativa, mandó a su hijo para salvarte a ti y salvarme a mí. Y esto nos lleva al tercer tema, del cual descubrimos la salvación requirió de la muerte de Cristo. Si no había derramamiento de sangre, no había remisión de pecados. Entonces Juan el Bautista dijo: mire, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De tal manera que es necesario, se requirió la muerte de Cristo. Y Cristo representaba aquel corderito que era sacrificado para expiar. Representaba el Cordero Pascual que daba libertad. Cuando ellos salieron de Egipto al tomar la Pascua, Cristo da libertad. Se requirió de la salvación por medio de la muerte de Cristo para que tú y yo alcanzáramos perdón, salvación y vida eterna. De tal manera que esta semana ha sido una bendición hermosa. También en esta semana comprendimos claramente lo que es ser libre de pecado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Estar en Cristo significa estar tan íntimamente relacionado con Él que aunque no eres perfecto, humanamente nadie es perfecto. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No importa lo que comas, lo que bebas, lo que dejes de hacer o lo que hagas. No importa. No estoy diciendo que tienes licencia para pecar. Estoy diciendo que no importa. El que está en Cristo, nueva criatura es. Cristo te ha dado perdón, salvación y vida eterna. De tal manera que sin Cristo, oiga bien, sin Cristo no hay salvación. Con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivo yo más, mas Cristo vive en mí. De tal manera que somos libres de toda condenación. El enemigo puede acusar, puede señalar. Ese es su trabajo. Pero Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. ¿Y qué aprendimos de la sección número 5? Cristo nos da vida eterna. En realidad, en esta vida podemos comprar cosméticos, podemos comprar vitaminas, podemos buscar la fuente de la juventud. Algunos piensan que comiendo, bebiendo, teniendo dinero y haciendo cosas pueden alargar su vida. Y es cierto, puede ser que alarguen un poco más su vida, pero la vida está en Cristo. Recuerden, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Para qué? Para que tú y yo no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. De tal manera que el que no coma su carne y no beba su sangre, no puede tener vida eterna. Es en Cristo que tenemos la salvación y la vida eterna. Y esta fue la lección número 4. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 5, cuyo tema es ¿cómo ser salvo? Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda, si te ha gustado la escuela sabática, pon un comentario ahí abajo. Dinos de dónde nos estás viendo. Y si te ha gustado realmente, compártela con tus amigos. Y si tú has recibido bendición, comparte esta lección con todos nuestros amigos y hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.